esos limbis, ¿cómo van? ¿Todo bien? Segurísimo que sí. Aquí andamos, otro vídeo de literatura, nos queda ya después de esta una corriente y terminamos la literatura de selectividad. Y nada, como siempre, un like, una suscripción, compartidlo con vuestros amigos, seguid el Instagram y yo me marcho porque vamos a ver hoy la narrativa del 39 al 75. Ya sabéis, capturita de pantalla como en todos los vídeos, así tenemos apuntes y nada, vamos a ello. A ver chicos, os cuento. Fácil y sencillo. ¿Nosotros qué vamos a tener? Vamos a tener lo mismo que en la poesía y en el teatro. Lo mismo. Mueren referentes como por ejemplo Unamuno. Otros se van al exilio y de hecho desde el exilio van a escribir novela ambientada en España, etcétera, etcétera. Pero lo más importante de la novela quizás sea que le pasa un poco como a lo que viene siendo el teatro, porque es tradicional, luego va a lo social, luego a lo experimental y luego como que vuelve a lo tradicional. Uno de los temas más frecuentes y más recurrentes, y no quiero volver a hablar de ellas, de la guerra civil, ¿vale? Va a ser uno de los temas más recurrentes y luego además va a tener censura. Es decir, el contexto es el mismo de la poesía y del teatro, no va a variar casi nada. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? Por décadas. Lo vamos a ver por la década de los 40, por la década de los 50 y por la década de los 60, ¿ok? Vamos a empezar la década de los 40, ¿ok? Para empezar, se vuelve el realismo. Es decir, se vuelve a la corriente del siglo XVIII, de los finales XIX, en la cual los libros intentan reflejar la sociedad en la que viven, ¿vale? Muy bien. Va a haber una novela triunfalista, es decir, una novela de los que apoyan al régimen, de los que les gusta el régimen, ¿vale? Pero lo importante no va a ser esto. Lo importante va a ser el existencialismo y la visión desoladora que van a tener todos estos autores sobre la realidad y que van a plasmar en sus obras, ¿ok? De aquí os puedo dividir en dos corrientes, más o menos, que, por así decirlo, ¿vale? Que sería la novela del exilio y el tremendismo. La novela del exilio, como bien dice y como bien os he explicado al principio, es la novela de aquellos escritores que se exiliaron. Como por ejemplo puede ser Ramón J. Sender con Requiem por un campesino español o Francisco de Ayala con Muertes de Perro, ¿vale? Después vamos a tener el tremendismo. El tremendismo es la soledad, la miseria, la violencia, la represión, todo eso que hubo al principio de la dictadura. Al principio de la dictadura hubo una hambruna, hubo una época horrible en España, la gente se mataba por comer. Mi madre me contó una historia de que ella tenía una gatita cuando era pequeña y que la gatita, pues coño, estaba gordita, ¿no? Porque la gatita comía, mi madre le cogía su plato y le echaba de comer. Entonces los gatos pues engordan, que no comen pienso como ahora, no están ahora, son gatos fit, pues no. Y me contó pues que un día la gatita desapareció. Y que lo más seguro, pues a la gatita la cogieran, la mataran y se la comieran, porque no había que comer, ¿vale? ¿Qué sucede? Que el tremendismo lo inaugura Cela, y es más, es que es casi exclusivo de Cela, por así decirlo, a mi ver, claro, evidentemente. ¿Y lo inaugura con qué? Con la familia de Pascual Duarte. Pascual Duarte pues es un librazo, eso sí, es muy violento, es incluso gore, es un tío con... Refleja la psicología del personaje muy bien, que es lo mismo que pasa con Nada, de Carmen Laforet, con la joven del grupo de rock, etcétera, etcétera. Son personajes que tienen mucho conflicto interno, y estos personajes lo que hacen es, el desarrollo psicológico que tienen, es como ven la sociedad a través de su trastorno, entonces la sociedad no les gusta, e intentan cambiar la sociedad, se intentan cambiar a sí mismos, lo que se les opone lo intentan erradicar. Es una novela, es un constante conflicto interno del personaje, ¿vale? Muy bien, esta sería la década de los 40 y aquí os dejo la lista de reproducción de la sintaxis para que nadie la líe y que nos salga todo muy bien, ¿ok? Perfecto. Vamos ahora a los 50. Como podéis ver, los 40 son un poco el principio de la poesía, ¿no? La poesía arraigada, desarraigada, ¿sí? Pues los 50 va a ser el realismo social, es decir, la poesía social, el teatro social. Es que los tres siguen la misma línea hasta que se bifurcan con vanguardias. La poesía es la que más vanguardista sale, porque al final la poesía tiene que tirar a la vanguardia, pero la novela y el teatro vuelven a lo tradicional. ¿Qué vamos a tener en la década de los 50? En la década de los 50 vamos a tener algo muy interesante con el realismo social. Además aparece uno de mis autores favoritos de novela, si no, vamos, para mí el top de novela, pero bueno, ahora vamos con ello. El realismo social, pues igual, las obras tienen que estar comprometidas con la sociedad, reflejar fielmente lo que sucede y animar a esa sociedad a cambiar, a enfrentarse a aquellos problemas que tiene, ¿ok? El lenguaje esta vez va a ser claro, igual que en el teatro, para que se pueda coger, bueno, y en la poesía, para que el que lo recibe, el lector en este caso, coge y se puede identificar bien con la obra. Van a buscar la objetividad y para ello van a utilizar narradores, sobre todo ¿en qué? En tercera persona. La estructura, por lo general, de estas novelas va a ser una estructura lineal, comienza en un punto y nos lleva hasta su desenlace, ¿vale? Los temas van a ser la soledad,
por ejemplo, pero sobre todo el existencialismo. Este existencialismo que tenemos aquí, pues lo seguimos teniendo en los 50. Además, el tiempo y el espacio van a ser reducidos, es decir, no vamos a tener 200.000 espacios y... No, nos vamos a centrar en una época, en un momento concreto y en un espacio en concreto, ¿vale? Por ejemplo, la sombra de cipreses, el camino, la sombra de cipreses alargada, porque ese sí que tiene algún cambio. El camino es un pueblo de Cantabria y se centra en un tiempo muy cortito, que es un verano, entonces es tal cual, es un pueblo de Cantabria y un verano. Punto. No es aquí la novela a través de 25 años de familia o de siglos, como puede ser Cien años de soledad, de la familia a través de no sé cuántos siglos. No. ¿Vale? Más cositas. Los personajes van a tender a ser colectivos, es decir, un personaje va a reflejar un colectivo. Esto puede pasar también en el teatro, ¿verdad? Ese personaje no reúne los rasgos de un colectivo para representarlo. En vez de poner muchos personajes, solamente ponen uno. Y además van a estar muy tendientes al diálogo. Es decir, va a haber muchísimo diálogo en estas obras. Van a ser fáciles de leer, porque ya sabéis que cuanto más descripción hay, más exposición, es más complejo leer, pero cuanto más diálogo, la novela se hace más rápida, los personajes como que se construyen mejor, que se ve esa psicología del personaje. Queda muchísimo más claro toda la novela con el diálogo, porque hay más acción, ¿ok? Las obras más importantes van a ser las siguientes. Delibes, que es mi escritor favorito de lejos, con El camino. Cela, con La colmena, que la colmena en sí misma es un personaje colectivo, esta es muy buena la colmena. Ferlosio con Anjalama y Martín Gaite con Entrevisillos. Entrevisillos, por ejemplo, a mí me parece que de estas quizá es la que más cuesta leer, porque sí que es compleja, ¿vale? Pero aún así, Carmen Martín Gaite Entrevisillos es un libro que refleja muy fielmente sobre todo el paso que hubo, ¿no?, del 50 al 60, experimentando realismo social, es un poco una mezcla entre ambas, ¿ok? No os olvidéis de que aquí os dejo también la lista de reproducción de literatura para que tengáis todas las corrientes de selectividad y las que no son de selectividad, todo lo que necesitéis lo tenéis en esta tarjeta. ¿Vale, chicos? Muy bien. ¿Ahora qué vamos a pasar? Vamos a pasar a los años 60, que es donde se inaugura la experimentación, lo que la poesía sería la vuelta a las vanguardias, a la búsqueda de la renovación del lenguaje poético, y lo que el teatro fue el metateatro, que es ese teatro que no tiene decoración en el escenario, simbolismo, los actores llevan caretas, etcétera, etcétera. Vamos a esa experimentación en la novela. En la novela, claro, queda de una forma diferente. ¿Cómo se inaugura esta corriente? Mirad, se inaugura con Luis Martín Santos y con la novela Tiempo de silencio. Esto ya es experimental. ¿Y por qué hubo esta experimentación? Pues al igual que en la poesía, bueno, en la poesía no tanto, pero al igual que en el teatro, porque se vuelve a abrir, hay menos censura. Entonces el país se abre a las influencias externas de otros países. Y en otros países, pues la novela sí que había avanzado de una manera distinta. Por tanto, vienen todas estas obras, los autores las leen y dicen, ¿y por qué en España no vamos a innovar con ello? Muy bien, comienza la experimentación. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener obras sin argumento. Se busca una renovación tal que las obras a veces no van a tener ni argumento. Es más, va a haber cambios de narrador, primera persona, tercera persona, incluso a veces hay narradores en segunda persona, que parece muy raro narrar en segunda persona. De hecho, yo por lo general, si me pongo a narrar algo, no lo narro en segunda persona. Lo narro en tercera, lo narro en primera, a no ser que esté contando una anécdota, pero no, normalmente yo narro en primera o en tercera. Pues no, ellos van a incluir también narradores en segunda persona. Otra parte muy interesante es que las novelas van a tener una estructura abierta, por muchas de ellas. ¿Por qué? Porque desaparecen los capítulos. Ahora a lo mejor hay secuencias, pero ya no son capítulos como tal, en plan, capítulo 1, capítulo 2. No es como pasa en el realismo normal, ¿no?, que tienes el capítulo 1, el capítulo 2, el 3, el 4, el 5... No, esa linealidad se rompe de capítulos, entonces simplemente son amalgamas, ¿vale? ¿Sí? Después, va a haber una importancia muy grande del monólogo interior, es decir, de las reflexiones internas que realiza el personaje. Este monólogo interior, ya sabéis que se inaugura, por así decirlo, con el planto de Preverio, por así decirlo, en la Celestina, y ese monólogo interior va a ser muy útil. ¿Va a haber monólogos interiores en otras novelas? Sí, pero sobre todo va a haber esta parte del monólogo interior como el reflejo de la psicología interna del personaje, que al final, si os fijáis, los personajes van de personajes súper complejos que tienen una disputa y una contradicción interna muy grande, a personajes comprometidos con la sociedad, pero que reflejan fielmente un colectivo, intentan plasmar los problemas de un colectivo a unos personajes que tienen cada uno sus propias dificultades, sus propias vicisitudes, sus propios problemas o dilemas,
y mediante el monólogo interior lo van a reflejar. Además no nos olvidemos, es que se rompe la estructura lineal, entonces ya no hay una ruptura lineal del tiempo de la novela, ya, hay veces que ni se identifica. Por lo tanto, estas novelas quizás sean las más complejas de leer, pero también son las novelas que buscan sorprender mediante la sintaxis, mediante la morfología, mediante la creación de neologismos, mediante inclusión de cultura pop en la novela. Son cosas muy interesantes. Además, estas novelas, aquí es donde empiezan a estar un poco ya influenciadas por lo que viene siendo influidas por el boom latinoamericano, por esa novela latinoamericana tan preciosa que en España apenas vemos y que es una lástima, pero bueno. ¿Cuáles son las obras más importantes? Pues vamos a ello, volvemos con Delibes, con 5 horas con Mario. Es un monólogo toda la obra de una mujer que antes se quedaba la mujer, ¿no? O el marido con la persona cuando muere, ¿no? Tenía unas horas ahí. Y es como una conversación de la mujer con el marido que está muerto. Es muy interesante. Luego Torrente Ballester con la saga Fuga de JB. Luego tenemos a Cela con San Martín, a Goytisolo con Señas de Identidad y a Juan Marsé con Últimas tardes con Teresa. Como podéis observar, estas novelas también tratan temas actuales, pero no será hasta ya cuando termine esta fase experimental en el 75, cuando la novela por fin se expanda y haga un boom tremendo con un montonazo de influencias que, eso sí, ya lo cogeremos y lo veremos en la siguiente. Os dejo aquí el enlace para la tarjeta para comentario de texto, que se me ha olvidado comentároslo, ¿vale? Y nada, chicos, con esto ya terminaríamos esta corriente y nos quedaría solamente una para terminar selectividad, que es la narrativa del 75 a la actualidad. Como siempre, dadle un like, una suscripción, compartidlo, seguid el Instagram y nada, que tengáis muy buen día, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!